Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya nuestra 11ª temporada en el aire. Hoy vamos a hablar de un tema y para esto hemos convocado al doctor Politei, que es especialista en neurología, investigador en neurología, porque empezó a sonar hace unos meses acá un nuevo tratamiento aprobado por la FDA, que es el organismo regulatorio de los Estados Unidos para la aprobación de drogas, de un nuevo tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Entonces queríamos tener de boca de un especialista de que está en el tema, que es investigador, cuánto hay de cierto de esta nueva droga. Así que tras un breve corte estaremos hablando con el doctor Politei qué efectividad tiene este producto, qué es lo que se ha comprobado, cuáles serían los beneficios que otorgaría a los pacientes. Así que breve corte y comenzamos con el doctor Politei hablando de enfermedad de Alzheimer. Bueno, volvemos del corte, estamos con el doctor Juan Manuel Politei. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Sabemos que tenés poquitísimo tiempo, así que nos hayas dispensado estos minutos para el programa para nosotros es muy importante. Te he molestado personalmente por algún paciente en horarios desapropiados, lo he llamado mal a las 6 de la mañana, estaba en Japón el muchacho y yo no he enterado, preocupado por una paciente. Así que desde ya muchas gracias, muchas gracias por tu presencia. Por favor. Bueno, ¿qué es lo que podemos hablar sobre esta nueva droga? Y qué hay de cierto y hasta dónde podemos tener expectativas respecto a esto, porque realmente hay una gran población en la cual me incluyo, porque ya estoy entrando en edad de tener este tipo de demencias, así que me interesa también sobremanera en lo personal. Muy bien. Bueno, Javier, primero gracias nuevamente por la invitación, siempre un placer. Lo que tenemos hoy es la posibilidad de una nueva terapia. Esta nueva terapia se llama lecanemab. Entonces, vamos a empezar tratando de ordenarnos un poquito. Estamos hablando de una medicación que no es una medicación por boca, no son comprimidos. Entonces, vamos a empezar a decir que estamos hablando de un tratamiento que es endovenoso, que son infusiones, y este medicamento se aplica en forma quincenal, es decir, 2 veces por mes. ¿Qué hace este medicamento? Este medicamento, como el primero de esta familia que fue aprobado poquito tiempo atrás, son lo que nosotros hoy llamamos los famosos anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es, en forma resumida, ¿sí?, un anticuerpo que va a atacar algo. Ahora, ¿qué es lo que va a atacar un anticuerpo monoclonal cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer? Va a atacar unas estructuras proteicas que se depositan en el cerebro de los pacientes. Esto, si uno se pone a leer un poco más, quizás alguien ya leyó de las proteínas, de las beta-amiloides, y esas estructuras que se depositan, ¿sí?, en los espacios entre las neuronas son citotóxicas, es decir, lesionan a las neuronas. Entonces, el mecanismo de acción de estas drogas endovenosas, cada 14 o 15 días, ¿sí?, es atacar ese depósito proteico. Cuando vos decís citotóxicas, estás hablando de que esas neuronas puntualmente que tienen esos depósitos no tienen una transmisión adecuada entre las neuronas y eso genera el deterioro, por ejemplo, del tema de la memoria o una mala interpretación de las cosas. Bien. O trastornos en el habla, lo que genera por ahí lo que conocemos del Alzheimer, ¿no? Cuando hablamos exactamente de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, obviamente que hablamos, sí, de la incapacidad que los pacientes tienen para recordar, para memorizar. Ahora, más allá de eso, también sabemos que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a otras esferas de comprensión, de expresión, de capacidad de hacer cálculos, capacidad de planificar, capacidad de organizar. Todo esto va a evolucionar, pero volviendo al mecanismo, ¿sí?, de daño de las neuronas, es el depósito de estas proteínas. El remedio busca puntualmente disminuir la cantidad de esas proteínas, entonces de esa manera disminuir el ataque hacia las neuronas. Entonces, dicho esto, ¿sí?, tenemos que empezar a plantear qué es este fármaco. Entonces, este fármaco, ustedes lo que tienen que saber es que, primero que todo,
es una droga para un tipo específico de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer. Todos sabemos que no hay una sola demencia, hay otras demencias. Demencias por cuerpos de Lewy, demencias vasculares, demencias por Parkinson, hay varias demencias. Entonces esto no es para cualquier paciente grande que se olvida las cosas. Es muy importante esta aclaración que estás haciendo, que forma parte de las demencias. Pues la gente lo tiene como un trastorno de la memoria, que me olvido las cosas, pero hay que ponerle el rótulo de lo que realmente es. Forma parte de la demencia. Debe ser la más frecuente de todas. Bien. Pero no deja de ser una demencia, un deterioro cognitivo importante del paciente, ¿no? Bien. Entonces, para complejizar esto, insisto, esto no es que cualquiera que se olvida las cosas en la casa puede ir a comprar esta medicación. Recuerden eso, esto es para demencia por tipo Alzheimer. Segundo punto, esta droga fue aprobada para lo que se llama deterioro cognitivo leve, que es un cuadro previo a lo que se va a convertir en enfermedad de Alzheimer, y también está aprobado para demencia tipo Alzheimer, ¿sí?, en estadios tempranos, es decir, formas leves. Un paciente que ya se olvida muchas cosas y que tiene alteradas otras funciones, ya es tarde para ese paciente. Esta droga no es para ello. O sea que sería en una etapa incipiente de la demencia. Temprana, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, lleguemos a esto. ¿Cómo se aprobó esta medicación? Esta medicación se aprueba a través de estudios que se llaman estudios controlados, doble ciego, contra placebo, es decir, va a haber un grupo puntual de pacientes con la enfermedad y un grupo de pacientes con la enfermedad el cual no va a recibir la droga, es decir, va a recibir algo en la vena, pero no es la droga, llamamos placebo, tómenlo como solución fisiológica. Lo que se hace en estos pacientes es el diagnóstico a través de test que se llaman neurocognitivos, muchas escalas que evalúan la memoria, pero esta droga es para actuar sobre los beta-amiloides. En otras palabras, además de esto, el paciente necesita una imagen cerebral que demuestre que tiene los depósitos de amiloide. Exactamente. El problema es que no es una simple radiografía, tomografía o resonancia, no. Es una tomografía por emisión de positrones. En Argentina hay muy pocos lugares que tienen la capacidad de medir esto. O sea, insisto, tengo que tener un paciente con enfermedad de Alzheimer confirmada, temprana, y que tiene que tener depósito de beta-amiloide. ¿Cómo lo sé? Por una tomografía con emisión de positrones o a través de una punción lumbar donde yo puedo ver ese beta-amiloide que está en mayor cantidad. Y voy a buscar ahí el amiloide. Recién ahí yo podría plantear usar esta droga. Recién, fíjense cuánto ya fuimos filtrando, que quizás de 100 pacientes primero, en realidad son 10. No es por boca. Es endovenosa, por lo tanto tiene que ir a un lugar donde le puedan aplicar eso con una periodicidad de cada 14 días. Cada 14 días o cada 15 días. Ya eso complica de por sí. Muchísimo. Y después tener el diagnóstico de certeza, porque está aprobada para esto, pero para eso necesitas una tomografía con emisión de positrones, que en la Argentina no hay una disponibilidad como hay tomógrafos o resonadores por todos lados. Esto es muy puntual y muy específico. Exactamente. Y la otra alternativa, según lo que entendí, para ver si al público le quedó claro también, es que puede ser a través de una punción lumbar. Sacar líquido cefalorraquídeo, mandar a analizar, a ver si estas amiloides se encuentran en el líquido cefalorraquídeo del paciente. Exactamente. Para cerrarte, ese grupo de pacientes que se logró son aproximadamente 1.700. Los pacientes divididos en dos grupos de 800 y pico cada grupo, el que recibe la droga y el que recibe placebo. Lo que se hizo fue nuevamente evaluar todos estos test cognitivos, su capacidad, durante 18 meses. Pasaron 18 meses, se vuelve a estudiar a los pacientes con imágenes para ver si esos beta-amiloides disminuyeron, quienes recibieron la droga activa, y por otro lado se evaluó también su capacidad de memoria. Entonces, finalmente, ¿en qué termina el protocolo? El protocolo demuestra que los pacientes que recibieron esta droga empeoraron, pero empeoraron menos. Lo cual es fundamental. Hay una tendencia a creer que quienes toman estas medicaciones van a mejorar su capacidad cognitiva. La respuesta es no van a mejorar. La respuesta es van a empeorar, pero van a empeorar un poco menos que quienes no la reciben. O sea que la expectativa, ¿sí?, se limita a retrasar la evolución del cuadro.
no es que cuando yo empiezo con esta medicación el paciente va a recordar nuevamente y va a tener otra vez su capacidad de trabajar y de tener cálculos de orientación, de expresión. No, va a empeorar, pero va a empeorar más despacio. Te pregunto porque lo desconozco. ¿Qué periodo de tiempo tomó el protocolo como para hacer ya, digamos, un avance, un estudio respecto a esto que vos decís, al empeoramiento, al menor empeoramiento de la situación del paciente? Es fundamental, eso es lo complejo de diseñar estos protocolos, porque vos necesitas tiempo para que la gente, al menos la que no está en terapia, empeore en comparación con los que están en terapia. El protocolo tomó 18 meses, 1 año y medio. Cuando pasa el año y medio, que se considera inicialmente, ¿sí?, en forma preliminar, que la droga es útil, vos entrás en, como ya hoy tanto hablamos de las fases 4, de estas fases de postventa, vamos a ir siguiendo a los pacientes. Porque ha pasado con otras drogas, con otras enfermedades, que en la primera etapa una droga es útil. Ahora pasan 4 o 5 años y empezamos a ver el declive de cualquier enfermedad y empieza a asimilarse a la rama placebo. O sea que a veces, por más que hoy esté aprobada, quizás con el correr de los años vemos que ese beneficio inicial a largo plazo no se sostiene y esa droga termina siendo retirada del mercado. Vamos a ir a un breve corte. Lo que está hablando el doctor en general tiene que ver con que no todos los medicamentos tienen una alta efectividad. Entonces, lo que sí se puede hacer es en el seguimiento posterior, fuera del protocolo, lo que se llama farmacovigilancia, que eso sí se encargan los profesionales actuantes. Breve corte y continuamos con el tema del Alzheimer. Bueno, habíamos hablado en el bloque anterior que el tratamiento era endovenoso, que cada 15 días tenía que hacerse las inyecciones. El periodo de tiempo del estudio fueron de 18 meses, haciendo un breve resumen de eso. Y la conclusión del estudio es que los pacientes empeoraban, no tanto como los que no recibieron el tratamiento. Así es. Eso sería el beneficio de este nuevo medicamento. Bien. ¿Lo interpreté bien? Está muy claro y está muy bien resumido. Mejor de lo que lo iba a hacer yo, probablemente. Eso, como vos dijiste muy bien, Javier, es el beneficio. Ahora, veamos la otra parte del protocolo. Todo el inconveniente y el trastorno y sobre todo el tema económico. Vamos a ver. Pensando en la Argentina, ¿no? Vamos a eso. El protocolo, como todas las drogas, sí se evalúa la seguridad. Hay que tener cuidado. Estas medicaciones van a pasar desde la sangre, sí, al sistema nervioso. Ese ataque inmunológico, en algún sentido, contra estas proteínas, sí, contra este beta amiloide, no deja de generar un cuadro de inflamación. Entonces hay pacientes que han tenido signos por imagen, por resonancia y tomografía de emisión de positrones, signos de inflamación cerebral. Otros han tenido, en el contexto de la inflamación, microhemorragias, pequeños sangrados, y raramente han tenido sangrados, ¿sí?, de un mayor volumen, macrohemorragias. Entonces no es una droga que está exenta a complicaciones. ¿Esos sangrados vos son atribuibles 100% a la droga o los tienen los pacientes porque tienen esta enfermedad y pueden tenerlos? Bien, pueden tenerlos, pero claro, como teníamos una rama placebo y una rama
terapia activa, comparamos. Y cuando uno compara el grupo de resonancias donde la gente sangraba, eran solamente los que estaban bajo la droga. Exactamente. Entonces, la tenemos que atribuir al medicamento. A la droga. O sea, por otro lado, es una droga endovenosa, entonces puede haber también signos de alergia en el contexto de las infusiones. Escalofríos, hipotensión o hipertensión, taquicardia, bradicardia. Entonces, tampoco es algo simple. No se hace estas infusiones al día de hoy en forma domiciliaria, hay que ir a algún lugar. Entonces genera ¿Habría alguna contraindicación absoluta para no ingresarlo al protocolo a este paciente? Bien, existen contraindicaciones de la medicación. Pacientes que tienen antecedentes de sangrado cerebral, bueno, no es un paciente que va a estar, que va a estar contemplado para el uso de esta droga. Pacientes que están anticoagulados porque tienen una arritmia cardíaca que ustedes manejan muy bien, como una fibrilación auricular. Entonces, ese paciente no puede entrar a esto. ¿Por qué? Porque si llega a sangrar estando anticoagulado, el daño sería masivo. Peor. Entonces, existen, una lista puntual también más de contraindicaciones, pero claramente ya son pocos los pacientes, tenemos poca técnica de seguimiento desde la imagen, encima tenemos contraindicaciones asociadas a fármacos y contraindicaciones asociadas a otras comorbilidades, a otros remedios. Entonces, estamos frente a una droga que hoy los neurólogos, yo creo que la gran mayoría que uno habla, la consideramos como un primer paso muy esperanzador, pero no estamos hablando, insisto, de una droga que va a mejorar a los pacientes. Finalmente comentaste el tema económico. Esta es una droga que nosotros la vamos a titular según miligramo, kilo de peso. Es decir, la dosis, si ustedes ven los protocolos, es 10 miligramos por kilo de peso cada 14 días. Y si yo voy a hablar de precios, bueno, no es lo mismo un paciente que pesa 60 kilos que un paciente que pesa 150 kilos. ¿Por qué? Porque va a necesitar el doble de dosis, si pesa más. Se considera hoy en Estados Unidos el precio que se está empezando a evaluar, es para una persona de 70 kilos un promedio de 24 a 26 mil dólares por año, calculando básicamente entre 2.000 y 2.300 dólares por mes. Esta medicación, el AMMAT en Argentina todavía no la ha aprobado. El día que la apruebe va a tener que seguramente ser evaluada por la Superintendencia de Servicios de Salud, se tendrá que ver si va a ser ingresada a este grupo de drogas que puede ser reembolsada. En otras palabras, hoy ninguna cobertura social en Argentina, ninguna obra social, ninguna prepaga va a cubrir la medicación. Conociendo el estado económico de la Argentina, calculo yo que va a demorar muchísimo tiempo nuestro querido AMMAT para poder aprobar el uso de este medicamento, atendiendo también a que la efectividad no es del 100%, la mejoría de los pacientes tampoco es algo, o sea que le veo por lo menos un futuro argentino de muy poco uso. Sí, probablemente en la práctica sea poco uso, vaya a tener poco uso como vos decís, no es una droga. Yo no me canso de decirlo porque me llaman a mí los pacientes a preguntarme ¿cuánto voy a mejorar? La respuesta es que no va a mejorar nada, lo que va a hacer es empeorar más despacio, pero la palabra mejoría no. Esta es una droga que reduce la cantidad de pérdida cognitiva en comparación a la gente que no lo recibe. No significa que van a mejorar. Finalmente existen en algunos pacientes que se empieza a plantear lo que llaman usos compasivos, que es traer la medicación, pero van a ser a costo de la persona, digamos, del paciente, y nos mete esto realmente en un aprieto a los médicos. Porque una pregunta, no sé si las conoces, en el grupo placebo, los pacientes hicieron terapias cognitivas para mejorar, los trataron de equipararlo a aquellos que no le tocó la rama de tratamiento activo, si esos pacientes tuvieron alguna terapia alternativa o alguna terapia cognitiva como para decir, bueno, no es que no recibieron absolutamente nada, sino le hicimos algo como para compararlo con la rama activa. Bueno, esas son variables que pueden generar confusión al momento de la interpretación de resultados. La respuesta es no. Lo que se hizo fue
droga versus placebo. La vida de los pacientes siguió siendo la misma, era un grupo bien homogéneo en los que se comparaban. Lo que sí es importante es que los pacientes que ya estaban siendo tratados con las drogas que conocemos, memantine, donepezilo, en ambos grupos sostuvieron la medicación. Eso sí, por supuesto, no se Lo que se intentó fue no darles la medicación durante estos 18 meses de cero. Es decir, quien estaba recibiéndola la siguió recibiendo. Ahora, si era necesario empezarla, se trataba de no hacerlo, porque ahí entonces iba a tener estas variables de confusión. Bueno, este paciente mejoró en rama placebo, pero es porque empezó las otras drogas que ya conocemos o no. Entonces se trató de evitar eso en cuanto se podía. La realidad es que muchas veces habían iniciado y eso podría generar algún sesgo al momento de la interpretación. Pero no estaban haciendo especialmente terapia cognitiva. Bueno, quisiera un resumen final sobre esta medicación. ¿Cuál es tu opinión personal al respecto? ¿Y qué perspectiva le ves al tratamiento con estas drogas? Y si hay algún nuevo protocolo que esté trabajando, por supuesto que calculo que debe haber algún otro protocolo, lo desconozco, que esté trabajando en algo parecido a esto. Bien. O distinto, pero en la misma línea, ¿no? Tratar de retrasar, en definitiva, el deterioro cognitivo del paciente. Hay otros protocolos con estos nuevos anti-beta amiloides. Están buscando que sean de más simple aplicación, que no sean cada 15 días, que sean mensuales. ¿Sí? Se están buscando algunas otras terapias también por boca, neuroprotectoras, preventivas. La realidad es que, bueno, punto uno, en Argentina ningún neurólogo tiene experiencia con estas drogas. Yo no me puedo basar en mi experiencia. Yo lo que tengo que basarme es en lo que está escrito y los foros de neurólogos que estamos todos. Estamos frente a una droga más allá de lo caro, de lo difícil acceso. Supónganse que alguien consigue la medicación. Estamos hablando de un paciente que se tiene que ir a infundir cada 14 días. Es un paciente que tiene algún grado leve, pero de demencia. No siempre son fáciles de convencer que hay que ir con el abuelo cada 14 días a hacerse la infusión. Estas drogas, si van a lograr algún beneficio, es los pacientes que sostienen la aplicación en forma regular. No puedo estar faltando a la aplicación. Entonces, en el contexto de la necesidad de una imagen basal, previo a iniciar el tratamiento, que demuestre que hay beta-amiloide y un seguimiento con resonancias, porque lo que tengo que ver es que disminuya, ¿sí?, esa cantidad de beta-amiloide. Y después hacer los test cognitivos seguido. Hoy lo que estamos viendo es una droga muy impráctica. Insisto que salgo de lo económico, porque si fuera barata también estamos en el mismo problema. No, obviamente. Entonces estamos en una droga bastante poco práctica, ¿sí?, que tiene un requerimiento de seguimiento que es muy complejo, ¿sí?, que no está exenta a efectos adversos. Así que en el correr de los meses iremos viendo si llega a Argentina, cuál es la realidad de nuestros pacientes, pero hoy yo no veo esto como una droga de primera línea para Argentina. Seguiremos con la actividad física regular, seguiremos con la dieta, con la terapia cognitiva, con la dieta mediterránea o algo parecido. Y las medicaciones ya disponibles. Y las medicaciones que ya tienen en el mercado un tiempo prolongado y han mostrado no una gran efectividad, pero por lo menos los pacientes están más contenidos. Hay algún beneficio demostrado, exacto. Bueno, te agradezco, estuviste clarísimo. Bueno, muchas porque gracias. Se había generado demasiada expectativa, me parece, sí. Para un producto que es bastante complicado en su manejo, cotidiano, diría yo, y creo que no va a ser para este país, me da la impresión. Tengo la leve... Y habrá que esperar algún otro protocolo que sea un poquito más accesible para la gente. Así es. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, realmente muchísimas gracias por tu presencia, Juan Manuel, fuiste clarísimo. Creo que todos los que teníamos alguna luz de esperanza a través de esta nueva medicación, que fue tan pomposa su propaganda a través de los medios y demás, evidentemente en la práctica cotidiana se va a complicar demasiado y no es para nuestro país, evidentemente. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que la gente
haya entendido el mensaje. No hemos hablado de manera técnica difícil como para que no lo entiendan. Así que nos encontramos dentro de 7 días en la nueva edición de Prevención TV, agradeciendo la presencia nuevamente del doctor, que tiene muy poco tiempo y nos dedicó esto para sacarnos o desasnarnos de esta nueva droga para el Alzheimer. Hasta dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV.